Bueno, un día más vamos a tratar de adelantar un poquito la materia y repasarla en este caso, que estamos hablando del tema 3 a través de una video lección. Tema 3, ya hemos visto prácticamente todo, nos quedaba ver algunos problemas, pero bueno, conviene repasarlos y sobre todo algunos que se perdieron en estas clases pues podrían tenerlo o echarlo a mano o simplemente quieren recordar cosas que no entendieron en su momento. Como ven, son los 5 apartados que vamos a ver. Primero, la competencia imperfecta, es decir, aquellas características que le separan de lo que habíamos visto en el tema anterior, en el tema 2, de la competencia perfecta. Y luego el punto 2 y 3 nos dedicaremos a ver, en primer lugar, las características, el punto 2, las características del monopolio, de un mercado que se llama monopolio. Ojo con esto, mercado. No estamos hablando de una empresa, sino de un mercado que denominamos monopolio, donde hay una parte compradora y una parte vendedora. Veremos las causas de su existencia, es decir, cuáles son las características o los hechos que hacen que una empresa en un mercado se convierta como única vendedora o única productora de un bien. Luego, en el punto tercero, nos dedicaremos a ver exactamente cómo maximizan los beneficios estas empresas. Evidentemente, lo primero que nos viene a la cabeza es que quieren poner el precio que quieran. No van a poner el precio que quieran, sino el precio que mejor les acondicione el mercado, básicamente dependiendo, ya lo hemos visto, de la demanda y de los costos. En el punto el punto cuarto, vamos a ver un tipo especial de monopolio, que es el monopolio que discrimina precios. Es conocido y sobre todo en el sector turístico nos encontramos con empresas que ofrecen servicios distintos en distintos momentos o en distintos tipos de asiento o tipo de habitación o dependiendo de cómo del tipo de horario, es decir, una serie de criterios que hacen que los precios no sean iguales para todos los consumidores, aunque el producto pueda ser el mismo. Y por último, vamos a ver exactamente casos concretos y algunos hechos más relevantes que ocurren en el turismo, que es el punto 5, casos y ejemplos. En el punto segundo, vamos a ver ya algunas características propias de estos mercados. No estamos hablando solamente del monopolio, sino estamos hablando de las otras 3 estructuras de mercado, del monopolio, del oligopolio y de la competencia monopolística, enfrentado al concepto de competencia perfecta que vimos en el tema anterior. Bueno, pues el hecho básico de que la competencia sea imperfecta es que las empresas, los vendedores, en este caso, pueden influir sobre el precio del bien. Recuerden que una de las características principales de los mercados de competencia perfecta era que los precios las empresas, eran precios aceptantes, aceptaban el precio de mercado. En este caso ya cambia la cosa. ¿Y por qué? Porque ya el número de vendedores no es alto, sino hay muy pocos vendedores o incluso en el caso del monopolio un solo vendedor. Este hecho de que los precios de que las empresas tengan capacidad de influencia sobre los precios, evidentemente que va a hacer que las empresas suban los precios por encima del precio que estarían en condiciones de competencia perfecta. En este caso, pues evidentemente quien pierde es el consumidor, el que va a comprar, el comprador, que se enfrenta a unos precios superiores a los precios de un mercado de competencia perfecta. Ante esta situación, muchos gobiernos lo que intentan es evitar en lo posible que la competencia sea imperfecta. No siempre es posible, pero en muchas ocasiones lo intentan, sobre todo para defender al consumidor y sobre todo para la mejora de la eficiencia de una economía, de los mercados. Pues bueno, este hecho principal de que las empresas puedan influir sobre el precio de mercado nos lleva a una situación distinta también en cuanto a la curva de demanda de la empresa. Si recuerdan, las empresas competitivas, es decir, las empresas que estaban en competencia perfecta, tienen
una pendiente de la curva totalmente plana, es decir, eran perfectamente elásticas. En cambio ahora, las curvas de demanda de la empresa, de las empresas que estén en estos mercados de competencia imperfecta, no, se van a enfrentar a una curva de demanda dependiente negativa. Esta es la gran novedad. ¿Por qué los mercados son imperfectos? ¿Qué es lo que hace que una empresa tenga ventaja de estar en el mercado y otras empresas no puedan estar en él? Hay varios, pero básicamente lo primero, los costes de producción. Determinadas empresas, porque el tamaño de la producción tiene que ser grande, grandes industrias, grandes actividades, que hace que los costes de producción por unidad bajen cuanto más grande eres. Entonces, cuando otra empresa va a entrar y trata de competir, lo tiene muy complicado porque la inversión que hay que hacer es muy grande. Y sobre todo, la imperfección de los mercados, ya lo veremos más tarde, pero con el monopolio, pero básicamente están en esos tres que tenemos ahí. Las restricciones legales, es decir, los gobiernos dan ventaja a algunas empresas por ciertas situaciones, que también ya veremos, o porque consiguen diferenciar el producto lo suficiente para poder marcar precios distintos o que parezcan distintos esos productos. Aquí juega un papel fundamental pues la publicidad, el marketing, etc. Y también otro hecho importante es los costos de entrada, que son muy elevados en muchos sitios, en muchos mercados. Básicamente los costos de inversión inicial hacen imposible que alguien empiece a competir sin que sea bastante complicado competir con nosotros. Bueno, ya centrándonos en el concepto monopolio, la empresa, el tipo de mercado de monopolio, en este caso, nos encontramos que hay una sola empresa en el mercado que ofrece un producto que es o que no tiene sustitutivo ninguno y que encima tiene unas barreras de entrada que impiden que otras empresas compitan con ella. Esta situación le da a esas empresas un poder, que es el poder de influir sobre los precios. A ese poder lo vamos a llamar nosotros poder de mercado, donde las empresas podrían marcar precios que le interesen o producir lo que le interese. Pues evidentemente el grado de monopolio, el poder de monopolio hace que sea distinta la situación de los mercados. No tienen sustitutivos, sobre todo son bienes necesarios en muchas ocasiones y la demanda de los consumidores suele ser inelástica. Ya iremos viendo de todas maneras mucho más todo esto. Uno de los hechos importantes para que exista monopolio es que no haya sustitutivos sobre todo cercanos. A veces es muy complicado en el sector turístico detectar estos monopolios porque siempre podemos sustituir algunos servicios turísticos por otros, aunque no sean cercanos. Aunque hay algunos ejemplos que sí nos pueden dar alguna idea. Por ejemplo, creo que lo puse en clase, las dos compañías aéreas que tenemos en Canarias son casi un monopolio. Y si nosotros nos planteamos cómo poder ir hasta Gran Canaria, desde Lanzarote, 300 kilómetros de distancia partidos por agua en medio, pues evidentemente solo tenemos esta opción, la opción aérea. ¿Por qué? Porque no podemos obtener otro tipo de servicio con el tiempo adecuado. Por ejemplo, el barco nos tarda mucho en llegar. Por ejemplo, hay algunos servicios que podrían ser sustitutivos, pero no son excesivamente caros. Pueden ser los aerotaxis, taxis aéreos, o simplemente que los atributos, las características de ese servicio no son las adecuadas para lo que los clientes buscan. Buscan rapidez, buscan confianza, y eso se los da pues la compañía, en este caso Binter, que funciona junto con Canary Fly, que funciona casi como un monopolio. Y los elementos clave para entender por qué existen los monopolios, pues básicamente están en las barreras de entrada. Ahí consideramos y dividimos las barreras de entrada en dos tipos: las barreras naturales, que dan lugar a los monopolios naturales, y las barreras artificiales, que dan lugar a los monopolios artificiales.
Esto que vamos a decir aquí, por cierto, también nos vale para el caso de los oligopolios. Barrera natural, que podría ser la necesidad de una fuerte inversión inicial que nos hace que el producto o el servicio que vayamos a prestar nos cueste muchísimo comenzar a producirlo. Pongamos el caso de un aeropuerto. El aeropuerto, la fuerte inversión que hay que hacer para hacer un nuevo aeropuerto, por ejemplo, como hubo una intentona en su momento en la isla de Fuerteventura, es carísimo. Y posiblemente sin unas certidumbres claras y sin una apuesta y sin una visión clarísima de futuro, ninguna empresa está dispuesta a competir con un aeropuerto. Que el tamaño de mercado es muy reducido es otra de las características importantes. Sí, es verdad, hay mercados que no soportan más de una empresa o que no soportan más de dos empresas, simplemente porque no hay demanda suficiente. ¿Podría esta isla tener más de una compañía de guaguas regular? Pues es muy complicado. ¿Podría las Islas Canarias tener más de dos compañías aéreas para distribuirlo? A lo mejor podría haber otra, pero no mucho más, el número se limita. Entonces, evidentemente, el tamaño del mercado, es decir, el número de consumidores potencial es muy pequeño y por lo tanto no da para más empresas. Luego tenemos las barreras artificiales. En este caso nos encontramos con dos tipos o tres tipos de situaciones. Primero, que una empresa, aquí quizás es mucho más complicado de encontrar el turismo, controle un recurso productivo determinado o un canal de distribución. Se puede dar algún caso, imaginemos el recurso marino en alguna ocasión, como el caso de alguna potabilizadora que está en la isla, ¿no? O también podemos encontrarnos un espacio protegido determinado que solo una empresa puede estar ahí y le hace tener casi condiciones de monopolio, o que controle el canal de distribución, que en muchas ocasiones puede haber estado en el turismo, en algunos lugares puede que incluso que el canal de distribución solo esté manejado por una empresa. Algunos destinos se enfrentan a esta situación de carácter complicado. Un tour operador es el único que llega a un lugar o el único que vende los hoteles de un lugar, pues evidentemente su función casi es monopolista. Luego está la restricción legal a la entrada de nuevas empresas. Aquí es donde entra el Estado. Una de las formas más habituales es que los estados, los gobiernos, traten precisamente de encontrar restricciones o poner restricciones a la entrada de nuevas empresas porque consideran que algún tipo de servicio son estratégicos o porque simplemente le permite prestar servicio en algunos lugares que no podría prestarlo si no fuese con este tipo de restricciones. Aquí nos encontramos con situaciones como las concesiones administrativas. También nos encontramos, por ejemplo, con empresas que tienen, pues, o han ganado un concurso determinado o un servicio esencial. Y en este caso, por ejemplo, el caso más claro lo tenemos en las empresas de transporte discrecional, de transporte regular y colectivo, en este caso en esta isla, que tenemos una empresa. O otra manera, también tenemos aquí otro tipo de restricciones legales, pues porque nos interesa, porque le interesa al gobierno, porque es una empresa estratégica. Quizás en este caso estamos hablando de AENA, de los aeropuertos españoles, donde una sola empresa, la que controla todos los aeropuertos de España, o casi todos. Es una cuestión de que el gobierno estratégicamente considera que los aeropuertos deben estar controlados bajo el amparo de una única empresa. Y por último tenemos los que están basados en patentes, aunque deberíamos incluir también otro tipo de situaciones como la propiedad industrial o la propiedad intelectual, los derechos de autor, etcétera, que funcionan y que son parte evidentemente de los derechos de los que inventan, de los que crean, o en el caso de las patentes, en el caso del que descubre algún tipo de caso de medicamentos, en el caso de las farmacéuticas, o algún tipo de software en el caso de algunas empresas, es decir, derechos de propiedad intelectual, de derechos de propiedad industrial, derechos de propiedad de derechos de autor en el caso de los músicos,
o las patentes en el caso de muchos descubrimientos farmacéuticos o de otro tipo. Ejemplos de barreras de entrada, aquí les pongo unos cuantos. Los monopolios naturales, por ejemplo, lo tenemos ahí claramente, los aeropuertos en nuestro caso, en el caso turístico, es decir, una isla como esta, una isla como Fuerteventura, La Palma, muchas de estas islas sería un poco extraño que hubiese más de un aeropuerto, principalmente por los altos costes iniciales que podría tener o simplemente porque el mercado no da para más de un aeropuerto, ¿no? Podría ser el ejemplo más claro. Eh, en este caso, incluso normalmente el Estado trata de regularlos precisamente para que esa posición no afecte a los consumidores o incluso en ocasiones los explota directamente, como puede ser el caso de los aeropuertos. En el caso del control de un recurso, les pongo el ejemplo de un hotel en una playa desierta, una playa complicada y que no puede ir nadie, pues a lo mejor esa situación es casi de monopolio. Los monopolios legales del Estado, como las empresas de transporte colectivo que les comenté antes, que también tienen concesiones del Estado. Y por último, las patentes, que también tienen la protección de los estados en general, en este caso incluso de la Unión Europea, que tiene un registro de patentes, marcas, copyright, etcétera. Es decir, hay algunas situaciones que el papel del Estado es fundamental, que son las dos últimas, por licencias, por concesiones, por patentes, por marcas, por derechos de autor que les comenté antes, etcétera. Y en el caso de los monopolios naturales que no actúan directamente, pero en ocasiones sí que tratan de regularlo, o si no, es posible que ninguna empresa lo explota directamente. Frente al control de recursos, que en ese caso el papel del Estado no es principal y prácticamente no actúa, a menos que el consumidor o los consumidores se vean afectados negativamente.